Instituto de Humanidades, miembro del área de Feminismos, Géneros y Sexualidades, FEMGES, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y actualmente es becario postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Participó del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género y asimismo colaboró con la redacción de Resolución sobre Identidad de Género en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha publicado el libro Cuerpos en Escena, Materialidad y Cuerpo Sexuado en Judith Butler y Paul B. Preciado en el 2016. Y distintos trabajos sobre teoría queer, estudios trans, estudios animales, biopolítica, precariedad y animalidad en distintas revistas científicas y periodísticas que vuelven sobre esos ejes temáticos. Es feminista, prosexo y es miembro de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género, el CIEG, la Universidad de Yale, UNAM. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros el día de hoy y sin más preámbulos, los micrófonos son tuyos. Adelante. Muchas gracias a la invitación, a la comisión, la amabilidad, y celebro la formación de la comisión en la Facultad de Ciencias. Bueno, lo primero para aclarar, además de los agradecimientos, es que voy a hablar de este doble carácter ambiguo y siempre incómodo en este umbral entre la academia y los activismos, o desde la producción de un saber deliberadamente intencional y no neutro, que es producir conocimiento filosófico, pensamiento crítico sobre el género y sexualidad desde un carácter de activista. Y en este sentido, en algún sentido, reflexiono desde la filosofía práctica. Y dicho esto, me gustaría citar algunas coordenadas de cuál es un brevísimo recorrido, apenas veloz y muy apurado, si se quiere, pero apenas para hacer un mapa, para hacer un contexto, sobre cuál es la situación de las personas trans en Argentina, si se quiere, antes de la sanción de la Ley de Identidad de Género, y qué ha pasado en los últimos años a partir de la Ley de Identidad de Género, y que me parece que puede servir para pensar cuestiones trans más locales en México. Me parece que sirve para pensar la recientemente sancionada Ley Agnes en Puebla, en el estado de Puebla. Entonces, en todo caso, esto va a ser, como les decía, un mapa muy rápido, con algunos mojones, algunos puntos cardinales, que en todo caso nos sirvan para pensar cuestiones trans en México y no solamente en el contexto tan situado de la Argentina. Preparé una presentación que me gustaría compartírselas para que hablemos en base a esto y que sirva como infogramas. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Espero que sí. Esta situación del Zoom es tan extraña que Sí, se espero que escucha bien. funcione. Perfecto. Bueno, a ver, voy a subir esto por acá y ahora sí empezamos. Bueno, este es el título de la presentación y lo que pensé para hoy, perdón que lo termino de acomodar. Ahí está. Ahora sí. Serían, si logramos, en razón de la brevedad, llegar a desarrollar los 5 puntos, pero no creo, pero por lo menos ver cuál sería el panorama previo a la sanción de la Ley de Identidad de Género en el año 2012, sí hacer como un breve recorrido por estos 3 aspectos, que sería entender las cuestiones trans, lo trans en un sentido muy amplio y ambiguo, pero en un sentido también como se lo ha entendido dentro de ciertos aparatos médicos, aparatos legales jurídicos, el derecho, aparatos médicos, como decía, por aparatos médicos en un sentido muy amplio, biomédicos, la biología y la medicina, una alianza en que han dado de entender a la cuestión trans de cierto modo, y los aparatos también de persecución y hostigamiento policial. Esos serían los 3 aspectos que son el panorama previo, ese caldo de cultivo social y político o de una epistemología sexual, que van a decantar finalmente en un gran cambio de paradigma que se produce en el año 2012 en Argentina, con la sanción de la Ley de Identidad de Género. Como ven, ahí está citado en cuanto a fechas, más historiográficamente. Lo último que pongo hasta el año 2020, pero podríamos hablar hasta lo que ha pasado recientemente, porque el presidente Alberto Fernández sancionó
un decreto sobre cupo laboral trans, entonces me parece que el panorama posterior a la ley de identidad de género también se modifica un poco a partir de ese decreto. Dicho esto, me gustaría comenzar, así por lo menos hacemos algunos puntos cardinales de este mapa que les propongo. ¿Qué pasó en la Argentina, por lo menos desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX? Lo que va a pasar es que las cuestiones trans, repito, y para no ser más paranoico, en un sentido muy amplio, por trans estoy entendiendo a personas trans femeninas, masculinas, personas no binarias, queer, sexodisidentes, travestis, transgéneros, crossdresser, etc. ¿Qué pasó en este primer modo de entendimiento? Y aquí lo que estoy siguiendo de trasfondo es la investigación de una antropóloga querida, compañera y colega, también activista, que es Anaí Farley, de la Universidad de Buenos Aires, y que además es activista en un grupo que se llama Anthroposex. Estoy siguiendo la publicación de su libro en lo que voy a decir a continuación. Anaí dice, bueno, que el primer entendimiento sobre las cuestiones trans tuvo que ver con entender a las cuestiones trans como un peligro social, en el cual había un entrecruzamiento, un anudamiento, una contaminación mutua entre tres grandes discursos, que son la justicia penal, la psiquiatría y la medicina, ¿sí? Y en ese sentido hay un entendimiento de lo trans en términos penales, ¿sí? Ser trans, cruzar de género y variar en el propio género era entendido como una transgresión legal, ¿sí? Como incluso sancionado punitivamente. Y en términos médicos, esto lo vamos a ver a continuación, tiene que ver con la instauración de lo que se va a llamar la diferencia sexual, el dimorfismo sexual, aquel entendimiento tan canónico, tan constrictivo del género que tiene que ver con entender dos sexos y dos géneros alineados, oponibles y complementarios, y además a un presupuesto que subyace en este entendimiento del peligro social, que vamos a ver a continuación, tiene que ver con que se sabía y se presuponía un sexo verdadero y había que ir a buscarlo, digamos. Toda persona poseía un sexo verdadero, y aquellas variaciones de ese sexo verdadero van a ser entendidas como desviaciones patológicas. ¿En qué se inspira esto que es un primer entendimiento, una primera malla epistemológica sexual sobre la cuestión trans en términos de peligro social? Tiene que ver con el discurso de la criminología, la reforma moral y el pensamiento higienista, y también con el pensamiento eugenésico, que en la Argentina lamentablemente hizo mucha malla. ¿Qué tiene que ver esto con las cuestiones trans? Bueno, finalmente tiene que ver con que la dicotomía del pensamiento higienista, y por supuesto de fondo también está el pensamiento positivista, ¿no? Con grandes dicotomías en términos de poblacionales y en términos de gestión poblacional de la salud, con las grandes epidemias, con la dicotomía de salubre e insalubre, tiene que ver con el lugar de la amenaza que ocupa una vez que, digamos, que fue controlada médicamente y poblacionalmente las grandes epidemias, la polio, etcétera, no voy a entrar en detalle. Lo que sí pasa es que hay un desplazamiento de ese, uno puede decir, de ese mecanismo biomédico, higienista, moral, criminológico, una vez que son controladas, y esto sobre todo le cabe a Buenos Aires y al gran área de Buenos Aires, una vez que fue diezmada las epidemias, ese lugar de peligro, de contaminación, ese pensamiento tan inmunológico, lo va a empezar a ocupar un exterior amenazante que son los obreros, los anarquistas, las trabajadoras sexuales, homosexuales, invertidos o desviados sexuales. En este sentido, hacia finales del siglo XIX, la desviación va a ser colocada en lugar de la amenaza a la nación, justamente los delincuentes contrarios a las leyes naturales, ¿no? También es la época en que coincide en la Argentina la gran promoción de migración europea, posterior al genocidio de pueblos originarios, ¿no? Hay también, por supuesto, hay un pasado colonial que la Argentina es difícil de trabajar, lamentablemente, en ese imaginario de una Argentina crisol de razas, ¿no? El mestizaje como un gran aparato de genocidio invisible hacia los pueblos originarios. En Argentina se habla de la campaña del desierto. Producir el desierto supone que producir un espacio vacío, un espacio que ya estaba poblado
previamente, antes de la constitución del Estado-Nación, que continúa hasta el día de hoy, por ejemplo, con el pueblo mapuche en Patagonia, el pueblo Huichi o Quom en el Chaco Boreal, o el Gran Chaco, como se llama, hacia el noreste de la Argentina. Como les decía, la Argentina lamentablemente es pionera en pensamiento eugenésico, en el sentido que existió hasta el año 57 una facultad de eugenesia. Se sabe, está fechado históricamente, que es la única que existió en el mundo en cuanto a facultad. Por ejemplo, este personaje, Carlos Bernardo de Quirós, Enrique Díaz Guijarro, Arturo Rossi, Víctor Delfino, además son gente que hay un tráfico entre la Italia fascista y la Argentina sumamente marcado. ¿Cuál es el pensamiento eugenésico? Fundamentalmente es el problema de la degeneración de la raza, tiene que ver con la descendencia y tiene que ver con premisas médicas y sanitaristas que responden a distintos tipos de las élites o las hegemonías culturales, entendidos en términos de nuevo, degeneración de la raza. Sumado a esto, que uno podría decir, el entendimiento, esta malla epistemología sexual que se entiende que lo trans va a ser un peligro social, digamos, desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, hasta el año 57, por lo menos con la Facultad de Eugenesia, se le va a sumar en el año 30 la sanción de los edictos policiales. Estos son edictos, es decir, normativas en manos de los aparatos de represión del monopolio del Estado, que no son necesariamente judiciales ni penales, sino que hay un desplazamiento de los aparatos judiciales y legales del orden de derecho hacia la policía. Y estos edictos, que van a funcionar desde el año 30 hasta el año 1990, por lo menos 60 años, y esto ocurre fundamentalmente en Buenos Aires, pero en las provincias serían los estados de México, eso tuvo vigencia más allá de los años 90. O sea, estamos hablando de un sistema normativo que funcionó por más de 60 años, que tenían que ver con la conservación del orden, de la moral y el espacio público, de acuerdo a los sentidos asociados a la figura, por ejemplo, del invertido sexual, por supuesto inspirados en el pensamiento higienista, eugenésico, positivista, y además con aquello que va a decir la investigadora Leticia Sapsais, con instauración de fronteras sexuales en los territorios, ¿no? Con aquellas fronteras que no pueden cruzarse, incluso uno podría decir la idea de guetos sexuales dentro de las ciudades, dentro de los espacios administrados por el Estado-Nación. De nuevo, acá lo grave es que supuso un desplazamiento de los aparatos judiciales en manos del control policial. Hay una vigilancia, o como diría Foucault, hay una vigilancia y un castigo sobre las dinámicas sexuales. Y como les decía, ¿por qué hay un desplazamiento del aparato jurídico? Porque pareciese que uno tuviese añoranza por el aparato penal. El problema es que, como la policía es quien determina qué son las conductas ilícitas y qué es la convivencia social, y cómo la policía tiene que administrar aquello que no está especificado en el Código Penal, ¿sí? Como un crimen, por ejemplo, queda en manos de un delito, una contravención, una falta que se estima que es menor. Lo que se sabe es que los edictos policiales funcionaron, por lo menos en la Argentina, como les decía, por más de 60 años, como un modo de persecución de las disidencias sexuales y en particular de la población trans. Y esto supuso que, por ejemplo, por el solo hecho de transitar por la ciudad, una persona trans podría estar encarcelada por 60 días, 90 días. Y acá, como les decía, acá el problema no es que tengamos añoranza por un sistema penal, sino que hay una especie de metafísica de las personas en la cual el delito es existir. Si se condena a las personas por lo que son y no por lo que hacen, ¿no? Que es lo que suelen tender los sistemas penales de herencias alemanas, por lo menos, ¿no? en Latinoamérica. Como les decía, en un sentido muy biopolítico, muy Foucaultiano, los edictos policiales tuvieron la función del control, vigilancia y disciplinamiento de la población, sobre todo de la población sexualmente disidente. Como para subrayar esto, se trató de la persecución de los sujetes, de las sujetas considerados peligrosos, sin mayor prueba que la presunción de un agente policial.
En este sentido, es interesante porque si uno trata de hacer una historiografía, trata de hacer una pequeña genealogía, trata de historizar en qué consistió la historia de las personas trans en Argentina, tendemos a pensar en Argentina, y esto estimo que cualquier persona que conozca mínimamente la historia de Latinoamérica, pero fundamentalmente del Cono Sur, saben que en los 70 vivimos épocas de intensidades represivas con la instauración de distintas dictaduras militares. La primera fue en Chile en el 73, en la Argentina fue en el 76, Brasil fue la dictadura más larga, duró casi 30 años, pero en la Argentina estamos acostumbrados a pensar en el modo historiográfico que el momento represivo fue con intensidad durante la dictadura militar, y en el retorno democrático cesó esa intensidad de fuerza represiva, y la historia de la población trans en Argentina es que hubo una continuidad en dictadura, durante dictadura y posterior el retorno democrático, en parte por estos edictos policiales justamente. Como les decía, fueron derogados recién en 1994, esto también tiene que ver con la reforma constitucional en la Argentina, una reforma en espíritu con la instauración del neoliberalismo, con la presidencia de Carlos Menem, pero más allá de los datos históricos políticos, me interesa la idea de que se reforman los delitos policiales, se cambia semánticamente los nombres y los nominativos, los sintagmas, se habla de un código contravencional, pero el espíritu se mantiene, que es la idea de regular el espacio público, de trazar fronteras sexuales, como les decía, y se reemplazan viejas figuras tan arcaicas, tan morales como el orden, el decoro y las buenas costumbres por la idea de tranquilidad pública, ¿no? Estamos hablando de los años 90, en donde había un gran espíritu de consenso. Lo que reinaba era la filosofía del consenso inspirada en Jürgen Habermas. ¿Qué más? Me parece que hay otra pata que se le suma a lo que acabo de decir, que tiene que ver con el discurso, sobre todo biomédico psiquiátrico. Como les decía, hay un entendimiento del peligro social, y también hay otro entendimiento del dispositivo de la transexualidad en el siguiente sentido. En la Argentina, a partir de los años 50, hay una gran recepción, esto no es solamente la historia local del país sudamericano, sino que hay una gran recepción de ciertas teorías psiquiátricas, por ejemplo, de Harry Benjamin o la de John Money, tan conocidas y tan respetadas en el ámbito de la psiquiatría más canónica, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, como les decía, alrededor de los años 50, en el contexto de la posguerra, se empieza a entender a la transexualidad, a las cuestiones trans, en este sentido de transexualidad y transgeneridad, como les decía, travestis, crossdresser, transvestidos, géneros no conformes, etc. Se va a entender un conjunto de teorías que definen como una patología y como un personaje, como una figura paradigmática, ¿no? El transexual, y que tiene que ver con esto que les decía al comienzo, con una dificultad por definir, un gran esfuerzo epistemológico por definir un transexual verdadero, ¿sí? En este sentido hay una gran insistencia en la disciplina médica de la posguerra en diferenciar la esquizofrenia del travestismo fetichista. Incluso hay una gran insistencia en definir en términos de orientación sexual y no de identidades, no necesariamente identidades. Esto es un dato más general que no solamente le atañe a la República Argentina o el contexto de la biomedicina argentina de posguerra, sino, como les decía, a la psiquiatría más normativa de los años de posguerra en Estados Unidos. Por ejemplo, el endocrinólogo alemán Harry Benjamin, quien es uno de Benjamin junto con John Money, quienes van a definir, como les digo, en el contexto de posguerra, el concepto de género, el género en el sentido de aquello que puede ser modificado y adecuado quirúrgica y biomédicamente. Hay algo así como una capa en la sexualidad humana que no necesariamente es biológica, y que Benjamin junto con John Money están convencidos que se puede reencauzar biomédicamente a través de, por ejemplo, la administración de hormonas o a través de ciertas cirugías. Ese entendimiento
ocurre no en los feminismos, no necesariamente en los feminismos, el concepto de género en cuanto tal, gender, no es necesariamente de los activistas feminismos, de los activistas feministas, les activistas feministas, sino de la ciencia biomédica. Va a ser recapitulado en los años 70, sí, por las feministas que van a releer y van a disputar los saberes médicos, pero surge inicialmente en el contexto biomédico. Esto que estoy diciendo no es una novedad ni una investigación mía, sino que está bastante detallado en el trabajo de Paul B. Preciado. Como les decía, Harry Benjamin va a decir que el conocimiento del sistema endocrinogénico y la técnica quirúrgica para la cirugía genital va a comenzar a delinear las ideas sobre lo que posteriormente se va a entender como la transexualidad, ¿sí? Para Harry Benjamin, la verdad el sexo se ubica en el ámbito de la subjetividad. Y como les decía, hay un fuerte énfasis en sistema endocrinológico y la técnica quirúrgica para la cirugía genital. Luego se van a denunciar muchísimas de este entendimiento biomédico de Money como de Benjamin, porque se entendían que producían mutilaciones genitales no consentidas en distintas personas, desde niños, bebés, a personas adultas o adolescentes. Sumado a la perspectiva de Benjamin, fundamentalmente en el 53, Money unos años después, es quien, si se quiere, profundiza, me parece que hay una amalgama entre los dos, pero sobre todo John Money es quien va a determinar el hermafroditismo verdadero, o lo que ahora por suerte se llama intersexualidad, y no el mito griego clásico del hermafroditismo, y que tiene que ver sobre todo con intervenciones quirúrgicas en bebés recién nacidos, a través de lo que en los años de posguerra se va a entender como una genitalidad ambigua, un canon corporal en el cual son genitalidades que no concuerdan con un cierto canon genital previamente determinado. Y como les decía, este es el caldo de cultivo en la posguerra, en el cual se presupone que hay que encontrar un sexo verdadero en términos biológicos, y que hay que adecuar, uno podría decir, las cuestiones de género a esa genitalidad biológica que tiene que ver con un sexo verdadero. Es decir, que se camufla, ¿sí?, esas cuestiones genéricas bajo la presencia de genitales con aspecto ambiguo. Hay que, podríamos decir, volver transparente esa ambigüedad. ¿Qué más? Bueno, en los años 60 la transexualidad se instala como un fenómeno y como una categoría al interior del campo médico. De hecho, es una gran preocupación. Hay muchísimos estudios, publicaciones, papers, etc. En el libro que ya se volvió un clásico, que es El fenómeno transexual, publicado por Harry Benjamin en el 66. Y el psiquiatra norteamericano, también Norman Fisk, en el 73, va a entender a la transexualidad como disforia de género. Esto va a suponer también que, de hecho estamos hablando justo en la semana de la diversidad sexual, de la no discriminación, esto supone la entrada de la homosexualidad como una patología hacia los años 70, y con la categoría de transexualismo ocurre algo similar. De hecho, una camufla a la otra, pero lamentablemente las cuestiones respecto de los diagnósticos diferenciales en términos de enfermedades mentales, que están tipificados en el DSM o en el CIE. El DSM es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, y el CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, que ahora en epidemia se ha vuelto tan famosa la OMS. Lamentablemente, decía, la transexualidad o las cuestiones trans no corrieron la misma suerte que con la despatologización de la homosexualidad que ocurrió a inicios de la década del 90. Sí, lo que hubo fueron cambios, se los adelantaba hace un ratito, que tienen que ver con un cambio en la orientación sexual, a entenderlo en términos identitarios. Entonces, lo que recomienda la OMS y el DSM en muchísimos países es un diagnóstico de transexualismo o trastorno de identidad de género, que suponen
un conjunto de test diagnósticos diferenciales y específicos donde se tipifica exhaustivamente y se evalúa un test de la vida real, así se llama según la OMS, es la recomendación, un test psicológico y sesiones de terapia, tan absurdos como, esto lo informan los activismos trans españoles del Estado español, como por ejemplo evalúan cómo uno se sienta, cómo uno se comporta frente a su sexo opuesto, si uno, cuán hombre se siente, si le gusta ver fútbol y tomar cerveza, etc. Parece absurdo, pero esas son las cosas que están tipificadas en el conocido test de la vida real. Ese tipo de test y ese tipo de protocolos en la Argentina existieron hasta el año 2012. Ese era el modo en que los psiquiatras y psicólogos se movían frente a una persona trans si la recibían en su consultorio. Como les decía recién, me parece que en este entendimiento del dispositivo de la transexualidad en cuanto mecanismo de captura de poderes médicos, psiquiátricos, jurídicos, va a haber fundamentalmente dos criterios que tienen que ver con la asignación del género o en la asignación de eso que se entiende como un sexo verdadero, que hay que salir a descubrir, que siempre está ahí en cualquier cuerpo sexual y generizado. Tiene que ver con dos criterios muy generales. Uno que es material, que tiene que ver con un reconocimiento visual, con lo que se llama la pulsión escópica, de ir a descubrir ahí ciertos significantes en los cuerpos, como verdades científicas, que pueden ser la talla de los genitales, los cromosomas, la carga hormonal, etc. Y un criterio inmaterial, o un verdadero sexo psicológico, en el cual lo que se llama la ciencia cis, que tiene que ver con un sentimiento interior ya generizado. Que tiene, como les decía, con ciertos criterios por los cuales se considera a una persona interiormente en un espacio consciente e inconsciente como hombre o mujer. Bueno, esto fue como un panorama súper acelerado, vamos media hora, voy a tratar de en 10-15 minutos más hablar sobre qué pasó alrededor de la década de los 90 y en los 2000 en Argentina. Y quizá esto puede resonar con algo de la ley Agnes en Puebla o algo de los conjuntos de avances de derechos civiles en Ciudad de México o en la República. Alrededor de los años 90, yo les decía que hubo una continuidad en dictadura y en democracia. La Argentina vuelve de una dictadura cívico-eclesiástico-militar fuertemente represiva, con más de 30.000 personas detenidas, desaparecidas, y se estima que hay por lo menos hay una cifra que siempre está en disputa y siempre es abierta, que tiene que ver con 400 detenidos, desaparecidos LGTB también. En esa continuidad entre la dictadura y la democracia, recién hacia los años 90, se empieza a constituir y a politizar ciertas organizaciones, ciertos colectivos y comunidades, específicamente travestis y trans. ¿Sí? El primer contexto tiene que ver con, como les decía, la reapertura democrática. La Argentina venía de la guerra de Malvinas y luego se llamó elecciones. Hubo incluso un intento de primer juicio a los militares que finalmente cuajó al ciclo de los años 2000 con la presidencia de los Kirchner. Pero lo que sí pasó en los 90, como les decía, el ciclo de politización y de colectivización de las causas trans, específicamente tiene que ver en un primer momento con la emergencia del virus del HIV-Sida, ¿no? Los 90, la llamada peste rosa, la respuesta comunitaria a esa epidemia, y ahí es cuando crecen las primeras organizaciones gays y que luego se van a llamar LGTB. Tiene que ver con las primeras agendas por la descriminalización de las identidades trans frente a los edictos policiales, como les contaba, que existen de los años 30 hasta los 90, y por la descriminalización del ejercicio de la prostitución y el trabajo sexual, que ha sido fundamentalmente la fuente laboral de muchísimas personas en la comunidad trans, y lo siguen siendo. Por eso también incluso hay una gran disputa en los feminismos argentinos y latinoamericanos. En México también hay mucho eco de esto, entre posiciones a favor del trabajo sexual y en contra, etc.
Y lo otro que tiene que ver, que uno podría decir como otros puntos cardinales de lo que pasa en los 90, con lo que va a ser luego la sanción de la ley de identidad de género, tiene que ver con las primeras pujas y disputas por el reconocimiento de las personas trans como sujetos de derecho, con cierto reconocimiento institucional y oficial, cierto reconocimiento de una agenda de derechos humanos básica. Uno puede decir, el primer reconocimiento de esta agenda es: nos están matando, el HIV nos está matando, no nos están dando retrovirales. Bueno, primero era el AZ3, luego por suerte se salieron a la luz farmacológicamente los retrovirales. Esa era una primera agenda. Luego tiene que ver con nuestras identidades no son un crimen en sí mismo. Y me parece que en un tercer momento de profundización de esta agenda, de maduración política, tiene que ver con las personas están autorreconociéndose como sujetos de derecho frente al Estado y frente a incluso, por ejemplo, a la militancia más tradicional de izquierda. Y como les decía, tiene que ver también con el acceso efectivo a derechos básicos como educación, vivienda, trabajo, salud, etc. Hacia el año 2010, como les digo, me estoy saltando muchísimas cosas porque me parece que lo que pasa también entre medio tiene que ver con la instauración de una agenda de visibilidad, de una agenda de demostración pública en los medios masivos de comunicación, de disputa al interior, por ejemplo, de los organismos de derechos humanos, que en la Argentina, por supuesto, son una gran tradición. Democracia y organismos de derechos humanos son sinónimos, por suerte. Entonces, me parece que el activismo trans supo construirse también a la luz y a la sombra de esos activismos. Por ejemplo, una abuela de Plaza de Mayo, que es Eve Bonafidi, siempre ha sido una gran promotora del activismo trans, de un modo visible, a veces subterráneo no, pero siempre ha estado ahí presente junto, por ejemplo, a Luana Berkins, que es una gran referente del activismo trans en Argentina. Como les decía, de los 90 hasta el 2010 pasaron esas cosas entre tantas otras. Encuentros y desencuentros, como les decía, uno podría situar los organismos de derechos humanos, pero también dentro de los activismos feministas. En la Argentina existe algo que me parece que en México pasa algo parecido, que es un encuentro nacional de mujeres. El activismo trans logra entrar finalmente y ser parte de ese encuentro nacional de mujeres que reúne a miles y miles de feministas de modo anual, en sedes rotativas. Actualmente el Encuentro Nacional de Mujeres se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres, Diversidades y Disidencias, etc., porque se reconoce que el Estado-Nación no es unitario, sino que también se incluyen a los pueblos originarios, mapuches, cuom, huichis, etc. Bueno, por razón del tiempo me gustaría contarles algunas cosas sobre esto, sobre cuál es el contexto de emergencia de la ley, de cuáles son las orgas y contarles un poquito de la ley. El Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, en el cual tuve la suerte de participar, se forma hacia el 2010, fundamentalmente por organizaciones, no podría decir mayoritariamente gay lésbicas, pero algo interesante es que son las mismas personas, es el propio activismo trans quien toma la avanzada. Ustedes saben, en la Argentina veníamos de la sanción de derechos civiles a la población LGTB, se había sancionado recientemente la ley de matrimonio igualitario, la ley no pudo salir con la enmienda sobre adopción, pero finalmente Cristina Fernández de Kirchner lo largó por decreto. Entonces, el activismo trans y cierto activismo LGTB más crítico, antes de la sanción del matrimonio igualitario, veía que la prioridad en la agenda era una ley de identidad de género y no el matrimonio igualitario, hasta por una cuestión de supervivencia frente a la administración y gestión de la muerte, ¿no? Se trataba a veces, por un lado, muy cristiano de salvar vidas y por otro lado de otorgar derechos básicos como la identidad de género como un derecho humano primordial que tiene que ver con el derecho a la identidad. Y este Frente Nacional, como les decía, constituido por distintas organizaciones de un modo federal y horizontal, lo primero que trato de pensar es en instaurar un proyecto integral que no solamente tenga que ver con el cambio de nombre y sexo legal, esto es, con el conjunto de aparatos de reconocimiento administrativos del Estado, aparatos burocráticos, como puede ser el registro
de las personas civiles, las partidas de nacimiento, los documentos, el CURP, el NIE, etc. Y eso, por ejemplo, es lo que hace la ley Agnes en Puebla, que a mi entender, de un modo crítico, me parece que podríamos revisarla y pensar en muchas y otras tantas leyes mucho mejores, porque es una ley que solamente se refiere a las cuestiones nominativas y sexo legal, que siempre son un avance, ¿no? Siempre suponen que frente a los aparatos policiales de persecución, que una persona trans tenga documentos con su nombre autopercibido ya es un avance en sí mismo. Supone una herramienta frente, por ejemplo, el hostigamiento y el asesinato policial, sin lugar a dudas. Ahora, el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género pensó que un cambio registral, nominativo y legal, sin el acceso a procedimientos médicos de transformación corporal o lo que se llama los procesos de transición, hormonales o eventualmente cirugías, tenían que ir de la mano. Eran una sola cosa, ¿sí? Entonces, la estrategia del Frente, junto con la Federación Argentina LGTB, fue presentarse frente a la justicia con fallos judiciales simples, medidas de amparo o medidas cautelares autosatisfactivas, que lo que pedían era que, es decir, el Frente Nacional por la Identidad de Género o la Federación Argentina LGTB promocionaban legalmente frente a un cuerpo de abogados, eh, pedían estas medidas cautelares simples eh, para que ciertas personas trans pudieran acceder a la rectificación de su nombre y sexo en el DNI o en las partidas de nacimiento, pero solo con la declaración de esas personas y sin que el juez solicitara pericias médicas, psiquiátricas o tratamientos, cirugías que eran vejatorias. Porque ¿cuál era el problema? Por lo general, en la Argentina, eh, para acceder a las partidas de nacimiento, al cambio o los DNI, los jueces pedían que haya tratamientos psiquiátricos y cirugías hormonales previos a el cambio de documentos. Y esto ya supone una matriz eugenésica y supone además que el Estado está reproduciendo una matriz de ilegalidad. Porque ¿cómo las personas trans van a acceder a tratamientos hormonales, cirugías, si el Estado no lo está brindando, no permite que se acceda a eso en el sistema público de salud, pero al mismo tiempo para acceder al DNI las está requiriendo? Yo digo que también hay una matriz eugenésica porque muchos de estos fallos judiciales también se pedían que las personas trans, por ejemplo, fueran estériles, ¿no? Y ahí hay una cosa que lo repite Donna Haraway muchas veces, que es la promesa de los monstruos. Acá había un problema judicial, psiquiátrico, biomédico, en el entendimiento del Estado argentino, que suponía que los monstruos no se reproduzcan. Cuando un juez en Argentina, antes de la ley de identidad de género, le pedía a una persona trans que fuera estéril para que le puedan reconocer su DNI, está pidiendo que esas personas no tienen que ser parte de nuestra población, o al menos si lo van a hacer, que no se reproduzcan. ¿Qué más? Son las y 40, bueno, voy a decir brevísimas cosas, esto lo voy a pasar por adelante, pero solo mencionar que, y ya que estamos dentro del UNAM y dentro de una facultad, como pueden ver, 1 o 2 años antes de la ley de identidad de género, las universidades empezaron, gracias a los activismos trans fundamentalmente, o cierta la voluntad de ciertos colectivos estudiantiles, empezaron a gestionar y aprobar resoluciones como antecedentes también legales para avalar la promoción de una ley de identidad de género a nivel nacional, ¿no? Yo participé en el ámbito de mi universidad, que es la Universidad Nacional de Córdoba. Recientemente, hace un mes, esta resolución fue modificada para que estuviera en vigencia con la ley nacional. Y bueno, y acá algunos de los lemas del Frente Nacional que decía, no hay ley de identidad sin acceso a la salud, no hay ley de identidad, uno puede decir, no hay identidad sin cuerpos, eso parece que es un problema además filosófico clásico que existe desde el dualismo cartesiano en el siglo XVII. Bueno, pareciese que es algo que seguimos manteniendo en pie, que tendemos a pensar las cuestiones trans solo en términos identitarios, y yo creo que les invito a pensar, ya que estamos en la Facultad de Ciencias, a pensar qué significa un cuerpo sexuado,
cómo entendemos las sexualidades, qué significa ser hombre y mujer, y no solo en términos identitarios, sino qué hace falta para sostener un cuerpo, cuáles son ese conjunto de infraestructuras materiales que hacen que se sostengan un cuerpo, ¿no? Comida, salud, vivienda, trabajo. Creo que eso es lo que se mide cuando, cuando los activismos trans nos dicen necesitamos una ley de identidad de género no solamente en términos identitarios, sino eh, que también se dirima sobre estas cuestiones médicas. Eh, Como les decía, me gustaría que sea lo último para que podamos charlar, a ver si hay algún comentario del público o discutir acá con la comisión, que a partir de mayo del 2012 en la Argentina hay un gran cambio de paradigma que tiene que ver con reconocer la identidad de género sustancialmente en términos de derechos humanos como un derecho humano fundamental, que es el derecho a la identidad, que es una lucha que se conecta directamente con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que vienen disputando desde hace al menos 40 años la restitución de las identidades de los bebés expropiados, de nietos, hijos desaparecidos, detenidos desaparecidos. Y que, como les decía, es un cambio de paradigma fundamental porque hay un desplazamiento de los aparatos médicos y jurídicos y psiquiátricos que son quienes determinan la identidad de género de las personas, quienes autorizan a un modelo que tiene que ver con la autopercepción de la identidad, que tiene que ver con el ejercicio de derechos humanos fundamentales. Un modelo de enjuiciamiento, un modelo patologizador hacia un modelo de derechos humanos. Esto podrían ser algunos de los aspectos que suponen la ley de identidad de género al día de hoy, digamos. El acceso al sistema médico sin la necesidad de cambios registrales y viceversa. Uno puede cambiar los registros nominativos, eh, el CURP, el NIE, etcétera, sin la necesidad de tratamientos médicos, ¿sí? Y al mismo tiempo, algo que me parece fundamental es que una ley sea vinculante para los distintos organismos del Estado y no solamente que sea declarativa. Creo que con esto podríamos seguir conversando según las preguntas del público. Les agradezco de nuevo profundamente a la comisión por la invitación y si quieren podemos conversar un rato. Muchas gracias a ti, Martín, por esta excelente ponencia. Creo que nos abres bueno, nos abres otro panorama, ¿no? Que es poco conocido tal vez por mucha gente aquí en México, de lo que pasa en Argentina, de lo que ha pasado, que se repite en muchas partes de Latinoamérica, y que pues tenemos que seguir dando pasos para llegar a la igualdad, a la equidad en todo sentido, para todos estos sectores vulnerables, no solo para mujeres, que también es muy necesario, también para otras identidades, otras orientaciones, como también lo mencionaste, ir avanzando. Por lo menos hacer la reflexión creo que es ya importante y es un paso. Omar Maca te pregunta, ¿cómo puede enfrentar una persona un acto de acoso y o violencia por su identidad de género? ¿A qué lugares debe acudir primero? Bueno, primero, ¿a qué lugares acudir? Me parece que no soy la persona más indicada para responder eso porque hace muy poco que estoy en México, pero me imagino que hay oficinas de atención. Incluso dentro de la misma UNAM, bueno, sin ir más lejos, si pertenecen a la Facultad de Ciencias, pueden acudir a la comisión, si no me equivoco, ¿no, Carla? Sí, sí. Pero, eh, ¿cómo puede enfrentar la pregunta, cómo puede enfrentar una persona un acto de acoso y violencia por su identidad de género? Me parece que las violencias tienden a ocurrir de modo interseccional, digamos. Eso es algo que quizás no hice mucho énfasis, pero las disputas por la ley de identidad de género en Argentina también han ocurrido a la par y en alianza con los activismos feministas. Y hay algo que aprendimos de los feminismos, es pensar a la violencia en términos interseccionales. Esto quiere decir que la violencia ocurre por ciertos entrecruzamientos, por cuestiones de raza, de clase, de etnia, de religión, etc. ¿Cómo percibir la identidad? Puede ser en términos nominativos, porque te hablan en masculino y vos te autopercibís en femenino, o algo que les pasa
y de modo mucho más invisible que las personas trans femeninas es a los hombres trans, que les pasa algo parecido, los tratan en femenino y se autoperciben en masculino. Ese puede ser una violencia, como si se quiere, muy visible, ¿no? Puede pasar en las aulas, que un docente en la lista los nombre de cierto modo, o a pesar de que el nombre diga una cosa, el docente insista en su género no autopercibido. Eso es un modo de violencia explícito. Puede pasar en los baños, lo dice Paul Preciado, un texto que es precioso, se los recomiendo, se llama Mear, Cagar, Basura, Género. Los baños son un gran aparato de producción de género, ¿sí? Hay que volver a discutir, por ejemplo, las arquitecturas que siempre están generizadas, ¿sí? En los baños ocurren un conjunto de constricciones y de normas de género fuertes, digamos. ¿Quiénes pueden y qué modo entran hombres a un baño masculino y a un baño femenino, etcétera? Creo que es una discusión que jamás está zanjada, si deberíamos hacer baños mixtos, baños neutros, etcétera. Creo que no hay una solución, sino que más bien es señalar un gran problema, que es pensar cómo nuestras sociedades todo el tiempo tienden a reproducir normas dicotómicas y binarias, y además en términos lógicos tradicionales son lógicas excluyentes, ¿no? Es un principio aristotélico. Una persona es o no es, pero no puede ser dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y ahí tenemos un gran problema, hasta en términos lógicos racionales. Tendemos a pensar en lógicas dicotómicas, trolemaicas, desde hace por lo menos, no sé, un milenio, y no a pensar en lógicas difusas, más amplias, más contemporáneas. Bueno, de todas formas la pregunta es muy amplia y me parece que se podría responder de modos muy amplios. Quizás una cosa que puede ser muy interesante es tratar de detectar cómo ser mucho más sensibles a las violencias. Esa puede ser una buena respuesta. Más que decir, ahí hay violencia, hoy está ocurriendo, es qué criterios podemos construir colectivamente desde los activismos de la academia para tratar de detectar cada vez más violencias. Macroviolencias, violencias muy explícitas, muy deliberadas, muy visibles, y violencias mucho más subterráneas, ¿no? Claro, claro, muy importante todo lo que señalas. Esta pregunta sí es como muy amplia, como tú decías. ¿En qué lugares pueden acudir? Bueno, en la Facultad de Ciencias se pueden acercar a la comisión, como le dijo Martín, para que nosotros los canalicemos, porque nosotros no atendemos los casos, sino más bien para canalizar con las instancias que puedan atender los casos, que puede ser PACTE dentro de la facultad, o si ya van a poner una denuncia, en este caso una queja formal, los podemos referenciar a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género. La siguiente pregunta es, Alan Cass, ¿de qué manera puede la sociedad ayudar a disminuir los casos de transfobia? La pregunta del millón. Em, bueno, creo que esto es una pregunta transversal, diría yo. No general, sino transversal. Me parece que hay que tratar de pensar en mecanismos transversales. Recién, Carla, decías cómo pensar la violencia de género hacia mujeres. Yo creo que un punto de partida es que revisemos todo el tiempo aquellos que estamos entendiendo por qué es mujer y que eres hombre, ¿no? Que no necesariamente el ser mujer coincida con un cuerpo biológicamente de hembra. Eso es un punto de partida interesante para pensar cómo erradicar la transfobia, porque entendemos que ciertas feminidades se encarnan en cuerpos cis, ¿no? Cis quiere decir aquellas personas que se autoperciben con su sexo asignado al nacer. Es decir, las personas que estamos acá presentes, yo soy una persona cis, las personas trans son aquellas personas que no se autoperciben con el sexo asignado biomédicamente al nacer. Entonces, si hay algo que puede ayudar a empezar por lo menos que se nos vuelva visible la transfobia, es todo el tiempo cómo estamos reproduciendo nosotros la cisnormatividad, ¿sí? Y esto se puede ocurrir incluso con los exámenes prenatales, digamos, en la panza ya estamos proyectando expectativas de que esa persona, si el médico nos dice va a ser hombre o mujer, la obstetra, etcétera, o las tecnologías de rastreo diagnóstico nos dicen va a ser un bebé hombre o mujer, tendemos a proyectar en esa vida, por ejemplo, desde los primeros meses, que su vida va a ser proyectivamente y aspiracionalmente, si nos están diciendo que hombre, que va a autopercibirse como hombre y no, por ejemplo, va a elegir en algún momento de su vida variar su género. Ese es un punto. Otro punto me parece que hay que pensar en políticas públicas transversales.
Yo creo sí en políticas de inclusión. Me parece que tiene que haber políticas, por ejemplo, de promoción laboral de personas trans. Me parece que el UNAM tiene que hacer algo al respecto, tiene que incluir a personas trans en todos lados, tiene que promover que haya estudiantes trans en todos lados, tiene que haber políticas de inclusión positivas, tiene que haber políticas transversales de la violencia. Tendemos a pensar el feminicidio con un sujeto político que es la mujer, y hay que tratar de ampliar ese registro para incluir a personas trans. Hay que hablar de feminicidio y transfeminicidio. Eso me parece que pueden ser algunos puntos de partida. Correcto. Hay otra pregunta de ¿cuál es la diferencia entre la identidad y la expresión de género? Bueno, hay muchos modos de entender esto, según el modo en que se entienda. En Argentina, por ejemplo, hace algunos años que existe una ley de educación sexual integral que insta a que todos los colegios públicos, privados, confesionales o no, se tienen que dictar clase de educación sexual. Entonces, según a qué colegio uno fue, a qué universidad, dónde se formó, hay distintos modos de entender esto, la expresión, la identidad de género. Se tiende a pensar, por ejemplo, en términos psicologizantes, que la identidad de género es la autopercepción psicológica de una persona. Hace un rato yo les decía, hay un modo de entender la verdad del sexo en términos como inmateriales, que sería pensar, hay una especie de interior, hay una imagen medieval que es el homúnculo, uno tiene una especie de homúnculo ya generizado. Una persona se autopercibe psicológica o inconscientemente, podríamos decir, en términos generizados, y hay una diferencia entre esa percepción y lo que uno expresa, por ejemplo, a nivel de tecnologías o corporalmente. Digo tecnologías de género, es decir, uno se podría vestir de un modo y autopercibirse de otro. Es decir, uno podría tener una identidad de género masculina y expresarse de modo femenino o viceversa. Pero no necesariamente uno podría caer en el cruce de fronteras trans, sino en la variabilidad entre los propios géneros. Una persona femenina que se autopercibe como mujer podría vestirse muy masculina. Y ahí ya también nos produce un cortocircuito en términos de cuáles son las fronteras de género que todo el tiempo establecemos como fronteras bastante rígidas, ¿no? Como muros que separan países. Yo tiendo a pensar en que la interioridad psicológica es una producción también de la sociabilidad, y que no hay algo así como un inconsciente generizado, sino que eso ya también es una producción, una sociabilidad del género que nos hace creer, que produce un interior psicológico. Yo lo pienso al revés, digamos, pero creo que se entendió la distinción de todas formas. Sí, 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 creo que sí. Ya, pero muy más claro. Richard Parker pregunta, hoy en día, ¿cómo es el apoyo legal a personas trans en Argentina? ¿Y el matrimonio igualitario está aplicado en todos los estados de Argentina? Sí, sí, las leyes en Argentina son federales. No, el sistema legal es distinto del mexicano, que entiendo que cada estado, para nosotros serían las provincias, es lo mismo, tiene que rectificar o no las normas federales, ¿no? Es así. No, en la Argentina el sistema es federal en ese sentido. Las leyes nacionales los estados las tienen que aplicar necesariamente, eh, y en ese sentido el matrimonio igualitario sí está legalizado en todos los estados de la Argentina, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, en el norte, en Jujuy. Habrá distintas situaciones más locales, pero uno puede ir a un registro civil y una persona eh, gay, lesbiana, trans, etcétera, se puede casar. En eso no hay mayores inconvenientes. La situación trans es bastante más compleja porque les decía que hace poco se sancionó un cupo laboral. Eso fue un decreto presidencial, porque se está empezando a discutir una ley integral laboral que supone cuotas para empresas públicas y privadas, en la cual el Estado promueve el empleo trans a través, por ejemplo, de la exención de impuestos. Lo que está señalando esa ley es que hay un gran problema con las oportunidades laborales, ¿no? Vivimos en países con grandes índices de trabajo informal o trabajos precarios, y ahí hay un problema serio, digamos, porque supone que una persona trans, por ejemplo, no va a tener jubilación, no va a tener acceso a un sistema médico. En la Argentina, si uno hace aportes jubilatorios, también tiene acceso a cierta obra social, ¿no? La seguridad social, básica y universal. Si no la tiene, es más, si bien en un hospital te pueden atender, es bastante más complejo. Entonces la situación de las personas trans se modificó. Por suerte, la expectativa de vida aumentó desde la sanción del 2012
hasta hoy, digamos 10 años, casi 10 años, 9 años de la sanción ley hasta hoy, la expectativa de vida de las personas trans se aumentó en 5 años, es decir, pasamos de una expectativa de vida decimonónica medieval, que una persona vive hasta los 35 años, hasta el año 2012, la sanción ley, hasta 2021, en donde las personas trans tienen expectativa de vida de alrededor de los 40 años. Lo cual es muchísimo y al mismo tiempo es trágico y sumamente deprimente pensar que una persona puede vivir hasta los 40 años. Pero bueno, un poco ese es el marco. Para ser un poco más optimista, el Estado argentino, ustedes saben que gracias al impulso de la marea verde feminista, y con la presidencia recientemente estrenada de Alberto Fernández, creó un Ministerio de las Mujeres y las Diversidades, en el cual se viene gestionando un conjunto de políticas públicas para las personas trans que yo creo que son sumamente auspiciosas. Por ejemplo, el canal público de la Argentina tiene una presentadora que es trans, digamos. Y eso me parece que hay un cambio de paradigma en cuanto a representación audiovisual, semiótica, política re interesante. Una presentadora en el canal público argentino que sea trans supone un montón de cosas, digamos. Entonces hay un conjunto de cambios de políticas de visibilidad positivas que vienen ocurriendo, a veces más públicas, más visibles, más masivas y otras más micropolíticas. Correcto. Te preguntan también, Alan Cas, ¿en qué debe de trabajar aún más Argentina en temas de identidad de género? Y Omar Maca te pregunta también, ¿crees que en Argentina se están haciendo bien las cosas sobre estos temas? ¿Y hay alguna política pública en particular que sería buena idea de que México la adoptara también? Bueno, recién me parece que contesté algunas, me parece que Sí, se están haciendo esfuerzos y nunca son suficientes en países subdesarrollados como los nuestros, tercermundistas. La Argentina además acaba de heredar una deuda de su anterior gobierno, una deuda externa, de hecho que batió récord dentro de los organismos de crédito internacionales. La Argentina en 2 años batió todos los récords posibles, entonces es un estado sumamente endeudado. Así todo, me parece que hay un gran énfasis en promover políticas de género sumamente interesantes. La Argentina viene haciendo eso, viene, por ejemplo, capacitando en sensibilidades, algo que está trabajando la Comisión, en sensibilidad sobre violencia de género a todos los niveles del Estado. Y es de modo obligatorio, llama la ley Micaela. Cualquier persona que forma parte del gobierno, a cualquier nivel, a nivel de Estado municipal, Estado estatal, provincial sería, o nacional, tiene que capacitarse en materia de género. Eso es algo sumamente interesante. También hay políticas de sensibilización y cuestiones trans a las propias fuerzas policiales. Yo desconfío mucho porque no confío en la policía en ningún sentido, pero así todo reconozco que es una política pública interesante. Entonces me parece que la voluntad política está. Quizás lo que falte sean los recursos, porque uno tiene en mente como si nuestros estados fueran, no sé, escandinavos, con recursos, estado de bienestar, y lamentablemente no lo son. Más problemas crónicos de pobreza, corrupción, etc. Em, Creo que era eso un poco la pregunta. Era más amplia de todas formas. ¿Qué podría hacer México? No lo sé, no hago proyecciones políticas ni oráculos. Conozco poco y muy de oído lo que pasa. Me parece que la Ciudad de México además es un oasis dentro de la República, en el cual las personas trans tienen muchísimos más derechos que en el propio Estado de México. Irse a Ciudad Neza ya supone otra realidad. Pero sí me parece que algo que puede ser interesante, tomo el ejemplo, por ejemplo, de lo que pasó en España durante esta misma semana. Se trató de sancionar una ley de identidad de género trans, inspirada en la ley argentina, y lamentablemente el PSOE traicionó ese espíritu. Em, pero lo interesante de algo que reverbera, como qué pasó en esa ley de identidad de género en Argentina, es pensar en una ley que sea despatologizante y desjudicializante. Que una persona trans pueda acceder al sistema público de salud, y ahí uno debería ser más exigente. Un sistema público de salud de buena calidad, ¿no? Que permita, por ejemplo, tratamientos hormonales de modo continuo, porque los tratamientos hormonales no son por única vez, que se puedan acceder a cirugías, lo cual vuelve mucho más complejo el escenario. ¿Quiénes, qué personas, qué cirujanes están capacitados? ¿Quiénes se interesan por estos temas? Em, y al mismo tiempo que no sea patologizante. Hay una disputa ahí, digamos en términos políticos. Si la ley de matrimonio igualitario interpelan a la iglesia, ¿sí? Aquellos que se entienden por
qué es el matrimonio, qué es la familia, qué son los parentescos, las leyes de identidad de género interpelan fundamentalmente los saberes médicos, psiquiátricos, digamos. Y eso me parece que es un espíritu que uno debería mantener, digamos. ¿Cómo generar leyes que reconozcan derechos humanos fundamentales sin caer en la patologización, sin caer en la judicialización, y que al mismo tiempo garanticen aquello que Judith Butler dice que son las condiciones para hacer una vida vivible, una vida digna? Claro, claro. Diana Cao te pregunta, el pasado 8 de marzo, algunos grupos feministas no incluían a la comunidad trans. ¿Cuál es tu opinión sobre esta exclusión? ¿Cómo se dice en México? Me da mucho coraje, me da mucha pena que ocurra eso porque me parece que vivimos en una oleada neoconservadora. Yo recién invitaba, les decía, si vamos a pensar en agendas para combatir las violencias, tratemos de pensar cómo combatir la violencia al mismo tiempo que pensar en cómo desnaturalizar los géneros. No demos por supuesto aquello que es una mujer. Y me parece que si hay algo que hace el feminismo mal llamado radical o feminismo TERF, es volver sobre normas constrictivas y conservadoras de género. Hay definiciones biologicistas de qué es una mujer y qué es un hombre detrás de eso. Y me parece que si uno va a pensar en políticas democráticas y derechos humanos, lo que tiene que hacer es todo el tiempo incluir y no excluir. Y ese es un principio político fundamental, digamos. Si hay una radicalidad política hoy en los feminismos y en los movimientos transfeministas, es la inclusión infinita. Si vamos a pensar en una teoría radical de la democracia, incluyamos a todes, a todes. Correcto, pues creo que son todas las preguntas. Nos queda una de si en la Facultad de Ciencias se puede denunciar agresiones y violencia de identidad de género. Lo que pueden hacer es ir a la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a Violencia de Género, y ahí recibirán asesoría adecuada para justamente estos casos, o buscar a la persona orientadora comunitaria. Pues en el caso de la facultad vemos 4, incluida yo, y les podemos dar alguna orientación. Pero para poner quejas, solamente la defensoría o las oficinas jurídicas de cada facultad, aunque se recomienda que sea directamente la defensoría, porque de todas formas tiene que pasar por ahí. Si tienen más dudas a este respecto, con mucho gusto manden un correo a equidad@ciencias.unam.mx y nosotros pues los podemos referenciar a la entidad que necesiten, donde si van a poner queja o necesitan ayuda, etcétera, ¿no? Y bueno, con esta última pregunta que te hicimos, daríamos por terminada la ponencia. Martín, también ya se nos fue el tiempo un poquito. Y nada más agradecerte por pues, por ser tan enriquecedora esta plática que nos diste. A toda nuestra audiencia, muchas gracias. Y no sé si quieras decir algunas palabras para cerrar o de reflexión ya para terminar esta ponencia. Agradezco a la comisión, celebro que se armen espacios en las ciencias. Yo vengo de ciencias humanas y sociales, en las cuales estamos acostumbrados, tenemos un piso de discusión en el cual el feminismo y la sexualidad parecen que son una lengua común, y celebro que se puedan hacer cortocircuitos en las lenguas, hablar otras lenguas, y así cruzarnos de facultades, me parece sumamente interesante. Y lo último, me gustaría invitarles, voy a aprovechar este momento para invitarles a un conversatorio que tenemos mañana, que hemos organizado junto a Elena López, que es otra colega y amiga, camarada ahí en el CIEG. Mañana a las 11 horas, también por el canal del CIEG, un ciclo que va a seguir todos los meses ahí por el Facebook del CIEG. Les agradezco muchísimo y cuente conmigo para lo que necesiten. Pues muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado a través de sus pantallas. También los invitamos, van a tener que escoger. Mañana también tenemos otro evento dentro de la Semana de la Diversidad a las 11 de la mañana con la doctora Xiova Guerrero McManus. Y bueno, sin más, muchas gracias por haber atendido a esta plática en nombre de la comisión y del mío propio. Gracias, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, gracias.